Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, muy buenas tardes. Es bueno estar acá una vez más, como cada miércoles, tocando estos temas que son muy interesantes y muy pertinentes para nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Así que espero que estés ya preparado, preparada con tu Biblia, con tu libretita, o sea lo que uses para tomar nota, para tener la información de aquello que estaremos viendo el día de hoy. El tema de hoy, como te diste cuenta en la portada del video, es la santificación, o es el santificar. ¿Qué es lo que podemos encontrar en la palabra de Dios en cuanto a esta verdad que tú y yo debemos compartir, que tú y yo debemos tener, ¿no? ¿Qué es la santificación? Les manda saludos mi esposa, gracias a Dios ya está bastante mejor. Esperemos en Dios que muy pronto la tengamos ya acá en estos estudios y que los hagamos en vivo. Es interesante que el estudio en vivo cuando ella está, porque hay cierto diálogo y eso lo hace un poco más ameno, ¿no? Así que ténganla en sus oraciones, por favor. Y gracias a cada uno de ustedes por su fidelidad y por el deseo de conocer y aprender más acerca de la palabra de Dios. Es nuestro deseo poder instruir, poder enseñar aquello que se nos ha dado. La Escritura nos exhorta a que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido, ¿no? Así que el día de hoy, hablando de la santificación. Cierra ahí tus ojos e inclina tu rostro, que nos encomendaremos a nuestro Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a estos temas importantes para nuestra firmeza, para nuestra estabilidad espiritual. Cosas que debemos saber para entender mejor nuestra vida cristiana y a la misma vez entender mejor, comprender mejor y animarnos a responder a las demandas que esta cristiandad pone en nuestros hombros. Gracias porque la verdad es accesible. Gracias por tu Espíritu, que es el que nos ayuda a comprender y a entender estas verdades. Y danos también la facilidad, danos el valor, danos todo lo necesario para que enseñemos estas verdades a aquellos que todavía no la conocen. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que sean bienvenidos todos y todas los que están viendo este video. La santificación. Estaremos viendo más o menos qué es lo que santificación quiere decir. Veremos en el Antiguo Testamento cómo se muestra la santificación o el santificar en el Antiguo Testamento. Y veremos cómo lo muestra el Nuevo Testamento. Esa será más o menos la dinámica que tendremos el día de hoy, ¿no? Deja ver si el sonido está funcionando bien, porque en otras ocasiones había una especie de eco. Bueno, todo parece que está muy bien. Ok, la santificación o el santificar, ¿no? Hay palabras en el Antiguo Testamento que nos indican esto y de una forma así resumida, lo que da a entender esta idea de la santificación o el santificar es algo que ha sido colocado aparte, ¿no? Estaba en un lado y fue puesto en otro lado. Esta es la idea de moverlo de su estado donde estaba y ser puesto en otro lugar, como colocar aparte. Diríamos que es una de los sentidos que se le muestra a esta palabra. La otra interesante es un brillo, o sea que hay algo que sale de dentro de esto, ¿no? Bonitas formas de encontrarlo, ¿no? Pero cuando hablamos de colocar aparte, en su sentido más amplio, vamos a encontrar palabras como cortado, separado, apartado para un uso exclusivo. Esas son las ideas que presenta la Escritura, que ha sido dedicado, que ha sido consagrado, o que es considerado como sagrado o como aparte, en contraste con otras cosas que son comunes o que son profanas o que son seculares, ¿no? O sea, imagínate que tenemos un grupo de cosas y hay unas que son usadas para
válgame la redundancia, un uso común, y hay otras que son usadas para algo negativo, pero hay otras que son usadas para algo sagrado, para algo santo, usando otra vez la misma palabra, como para el servicio a Dios. Entonces ahí es donde viene la idea de la santidad, algo que ha sido apartado con el propósito de que sea de servicio, o sea, de utilidad a Dios. Ahí es donde viene el asunto de la santidad dirigido hacia la humanidad, porque también la Escritura nos habla de que Dios es un Dios santo, ¿no? Y en esta idea de, ya es que habíamos presentado dos ideas. La primera idea es colocar aparte, que significa todo esto de considerado sagrado, o consagrado, o dedicado, o separado, o cortado. La otra es la idea de brillo, ¿no? Y esta segunda idea que presenta la Escritura en cuanto a lo que ha sido santificado, a lo que es santo, se relaciona más con la condición o el estado presente de eso que ha sido santificado, ¿no? El Nuevo Testamento lleva a la idea de una transformación interior que se va efectuando gradualmente, paso a paso, ¿okay? Y dando como resultado algo que es puro, dando como resultado una rectitud moral, dando como resultado un tipo de pensamiento diferente, pensamientos santos, pensamientos espirituales, que dan testimonio de una vida externa o dan testimonio a través de una vida externa, la bondad y la piedad, ¿no? Entonces esa idea es la que está predominando más que todo en el Nuevo Testamento. Vamos a hacer un pequeño repaso en cuanto a esta palabra santificación o santificar. Hay dos sentidos: colocar aparte o brillo, ¿ok? Y cuando se habla de colocar aparte, es aquello que ha sido cortado, separado, apartado para un uso exclusivo, dedicado, consagrado. Y la otra idea, que es brillo, en el Antiguo Testamento nos la presenta como esta transformación que sucede en el individuo, que le lleva a dar testimonio a través de su vida externa, a través de una vida recta, moral, a través de una vida pura. Muestra bondad, muestra piedad, sus pensamientos son ahora espirituales. Ahí viene esta idea del brillo, ¿no? Recuerda, Jesucristo dijo: ustedes son la luz del mundo, ¿no? Entonces esto nos ayuda a entender más o menos qué es lo que el Señor espera que nosotros, o de la manera que nosotros brillemos en el mundo, ¿no? Ok, ya entrando de lleno en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver cómo a Dios se le describe como santo, ¿no? La Escritura dice que Dios es santo, ¿no? Y la idea de santo se toma en esta verdad de algo que está apartado, ¿no? Recuerda, Dios está apartado del pecado, está apartado de la tierra. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 3:5 y en Isaías 63. Los versos ahí en Isaías 63 nos hablan de este Dios que es santo, refiriéndose a que está apartado o alejado del hombre, está alejado del pecado, está alejado de la tierra en sí, ¿no? Algo que interesante en Isaías 8:13, que la Escritura dice en cuanto a la santidad de Dios, dice que Dios se santificará a sí mismo y que será santificado en o por el pueblo, ¿no? O a través de ellos, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Eso es que va a ser reconocido por el pueblo por sus decisiones que son soberanas, ¿no? El pueblo conocerá que su Dios tiene decisiones soberanas y cualquier decisión que tome es una decisión correcta. Y en ese sentido, en Isaías 8 se presenta a un Dios que se santifica en el pueblo. O sea que lo que el pueblo piensa de Dios es lo que lo hace separado en comparación a cualquier otra creación. Es un Dios santo, ¿no? Por ahí nos va presentando esta idea de cómo Dios se santifica
en su pueblo. Eso se me hizo a mí muy, muy interesante. La idea que está metida en la mentalidad del pueblo es la que muestra que este Dios es apartado, este Dios es santo, este Dios es diferente que todo lo que nosotros pudiéramos conocer, ¿no? También el Antiguo Testamento nos habla de cosas y de personas que fueron apartadas por Dios para el servicio de Dios, ¿no? Personas y cosas y por ejemplo el séptimo día en el Antiguo Testamento, hablando del día de reposo, fue apartado, o sea, fue santificado. El altar era santo, era apartado. El tabernáculo, el lugar donde Dios se manifestaba, era apartado, era santo, ¿no? Las vestiduras, por ejemplo, de los sacerdotes eran santas, eran apartadas, eran solamente para ellos. Entonces ahí vemos cosas, vemos personas y vemos situaciones, vemos momentos en cuanto al tiempo, hablando del día de reposo, de que aplica esta verdad de la santidad, siendo apartado para un uso específico, para un uso especial, ¿no? Aunque esa idea de ser apartado para algo, de ser apartado para un servicio especial, eso no involucraba necesariamente un cambio interior, ¿no? Porque podía hacerse el ritual, aunque realmente no hubiera ocurrido algún cambio en la persona, algún cambio interior, ¿no? Eso lo hace un poco superficial, ¿no? Entonces Dios, ante esa realidad, hace la exhortación al pueblo: sed santos porque yo soy santo. La exhortación que Dios hace, y Jesucristo la hace en el Nuevo Testamento también: sed santos como vuestro Padre que está en el cielo es santo, ¿no? Entonces también hay una responsabilidad en aquella persona, y esto es interesante, hay una responsabilidad en aquella persona que ha sido separada o ha sido apartada, y se requiere de esa persona una respuesta moral y una respuesta espiritual. Entonces hay cierta respuesta de aquel que ha sido santificado, o aquel que ha sido apartado, o aquel que ha sido separado. Hay una expectativa moral y espiritual de parte de Dios, pero a la misma vez de parte del pueblo también. El pueblo, al saber que alguien había sido apartado para Dios, tiene la expectativa de que esa persona tenga una respuesta moral y espiritual ante ese acto soberano de Dios, ¿no? Y eso tú lo puedes experimentar en tu vida. Si tú llevas el título de cristiano, la gente en general espera que tú tengas una conducta diferente, ¿no? Que tú no actúes como todos los demás, que tú tengas más paciencia, que tú tengas más amor, que tú tengas más bondad, que tú soportes más, ¿no? A veces nos dice: hey, eres cristiano, tienes que aguantar un poco más, ¿no? Y es verdad, mis hermanos, porque el hecho de ser eso demanda una respuesta también de aquel que ha sido apartado o que ha sido santificado. Y en este caso, una respuesta moral o una respuesta espiritual, ¿no? Entonces, algo que el grupo en el Antiguo Testamento que se encargaba de mantener este anuncio latente y fresco eran los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos constantemente alertaban al pueblo acerca de los peligros, ¿no? que podían enfrentar ellos al no vivir una vida apartada, ¿no? Al simplemente tener una santidad o santificación puramente externa. Lo que quiero decir es de que los profetas se encargaban de anunciarle al pueblo de que ellos estaban metidos en una relación de pacto con Dios. Y eso quería decir de que Dios los había elegido a ellos para que tuvieran una relación especial. Entonces, en esta idea de la elección, también hubo una santificación. ¿Por qué? Porque fueron apartados de entre todos los pueblos para que este pueblo fuera un pueblo especial para Dios, ¿no? Entonces, Dios tiene una expectativa ante este pueblo que ha sido elegido.
que ha sido apartado. En otras palabras, ha sido santificado. Fue apartado, fue santificado, ¿no? El problema con la humanidad, que es el problema que sucede con ellos, de que llegó el momento en que todos los rituales y todo el paso A, B y C que presentaba la ley y la escritura, pues llega a hacerse de una forma mecánica, ¿no? Y entonces el profeta tenía ahora el compromiso y la responsabilidad de enfrentar al pueblo y hacerle ver muchas veces de que su santidad era meramente externa, no había nada interno. Entonces el profeta exhortaba a que no simplemente fueran prácticas externas que demostraran de que eran diferentes, sino que también les exhortaba a esta transformación interna, ¿no? Exhortaba al pueblo a reverenciar a Dios, ¿no? Incluso algunas veces el profeta rechazaba los rituales o la apariencia o esos asuntos o las observancias externas que eran llamadas santas cuando no iban acompañadas, por ejemplo, de la santidad en la práctica también. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Isaías 1:4, por ejemplo. Isaías 1:4 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás, ¿no? Estaba hablando de esta actitud del hombre. Vamos a ver el verso 11. Dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Verso 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Verso 13. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Ahí está Dios rechazando las fiestas, las celebraciones, los rituales, los sacrificios, porque simplemente son apariencias, son cosas que se hacen externas, que no nacen de un corazón que ha sido transformado, ¿no? Vamos a ir a Isaías 8, verso 13. Dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Cuando nosotros, en otras palabras, este verso lo que nos está diciendo es de que nosotros santificaremos a Dios, y esto quiere decir, nosotros daremos testimonio de que Dios es diferente, de que Dios es apartado, de que Dios no es como los demás. Nosotros daremos testimonio de que nuestro Dios es diferente si nosotros, verso 13, andamos en el temor y andamos en ese miedo con el Señor. El temor a Jehová. Si nosotros tenemos temor de Dios, eso dará testimonio de que nuestro Dios realmente es un Dios diferente, no es como los demás o como el resto de la creación. Eso es lo que quiere decir santificar a Dios. Verso 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad. No quiere decir esto de que nosotros haremos que Dios no falle o no caiga en pecado o esas cosas. No es eso lo que se refiere la palabra santificar, sino que la manera en que nosotros actuamos y respondemos ante esta relación con Dios, nosotros daremos testimonio de que nuestro Dios es diferente. Y es apartado. ¿Apartado de qué? Apartado de otros dioses. Él no es como el resto de los dioses. Él no es como el resto de la creación. En ese sentido es como nosotros santificamos
a Dios, ¿no? Esto nos está ayudando a ampliar un poquito más la idea que abarca esta palabra santidad o santificar, ¿no? Porque no aplica netamente solo al ser humano, sino que también aplica a Dios, ¿no? Él dice que se santifica en su pueblo, ¿no? Entonces nos ayuda a ensanchar nuestro conocimiento en cuanto a lo que esta palabra quiere decir, pero a la misma vez pone una responsabilidad muy bonita en el corazón del creyente, ¿no? Ahora, yo tengo que dar testimonio de que realmente Dios es santo. ¿Cómo lo voy a hacer? Con mi actitud, con mi forma de vivir, con mi vida piadosa, con mi vida amorosa, con mi vida perdonadora. Así yo doy testimonio de que Dios es santo, ¿no? ¿Recuerdas aquella parte de la historia cuando que la escritura nos relata cuando David pecó con Betsabé? Y entonces el profeta confronta a David y le dice que su pecado ha hecho que los enemigos de Jehová blasfemen su nombre, ¿no? Entonces la acción de David no dio testimonio de que este Dios era santo, sino que era un Dios al que se le puede fallar sin ningún problema, ¿no? Entonces nuestra conducta va a dar testimonio no solo de que nosotros hemos sido llamados y elegidos, sino que da testimonio de que Dios es santo. Un acto, el testimonio, es un acto que afecta a los dos bandos, por decirlo así, o a los dos lados, mejor dicho, porque no bandos, a los dos lados. Afecta tanto al ser humano y afecta en cierto sentido la reputación de Dios. Mi pecado no solo habla de mi poca santidad, sino que también habla de que en mí Dios no es santo, ¿no? En cambio, mi vida hasta el máximo, que andemos en buen testimonio, hablando de mí, mi vida que dé buen testimonio, no solo habla bien de mí como persona, sino que habla bien del Dios al que yo le sirvo, ¿sí? Por eso es importante poder ver estos dos aspectos en cuanto a la santidad y cómo el Antiguo Testamento ve la santidad, en este caso, de Dios también, ¿no? Lo ve como este Dios apartado, separado. Mis acciones dan testimonio de que Dios realmente es un Dios que está aparte, ¿no? Que no es como los demás, ¿no? Deja ver si estamos grabando bien aquí. Sí, vamos muy bien. Ok, entonces pasamos ahora al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento hablando de la santificación, ¿no? Aquí encontramos muchas veces también esa palabra santificación, encontramos la palabra santidad varias veces, o santificar, encontramos también esa palabra, ¿no? También vemos cosas que santifican a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 23, vamos a ir a Mateo, Nuevo Testamento, Mateo 23, verso 17, dice: insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? ¿No? Entonces aquí Dios está diciendo de que hay algo que es santo, y entonces lo que está dentro de eso que es santo también es santificado, ¿no? ¿Qué es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Hace esta pregunta nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces vemos en el Nuevo Testamento esta idea. Verso 19 también: necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿No? Vemos ahí al altar santificando la ofrenda, y vemos también al templo santificando el oro, ¿no? Aquí a lo que se está refiriendo esta palabra de santificar, se está refiriendo a consagrar, ¿no? El oro, por ejemplo, y la ofrenda que se dedicaban, se apartan, usando otra vez esta palabra santificación, ha sido apartado, se considera como especial, se considera como algo sagrado, se considera como algo valioso, pero esto es interesante. Vamos a poner el ejemplo
de una forma un tanto más sencilla, ¿no? Se llevaba oro para una ofrenda a Dios, ¿no? Entonces se llevaba el oro al templo, ¿ok? O se llevaba el diezmo, pongámosle, esa ofrenda se llevaba al altar, ¿ok? Entonces dice Jesucristo que el altar santifica la ofrenda. ¿En qué sentido? Bueno, lo que pasa es que esta ofrenda, tú que habías trabajado, tú cuando recibiste tu paga, la apartaste. Quiere decir que la santificaste, fue apartada para un uso especial. Esto fue sacado y fue puesto aparte de todo lo demás. Todo lo demás va a servir para pagar la luz, para pagar el gas, para pagar la renta, para comprar la comida, para comprar una golosina, para el ahorro, qué sé yo. Pero esto fue sacado para ser presentado en el altar como una ofrenda para Dios, ¿ok? Entonces, esto ya fue en este sentido santificado porque fue apartado. Pero ¿en qué otra forma nos lo presenta Jesucristo de que esto es santo? Bueno, esto es santo porque a la misma vez que tú lo apartaste, tiene una relación con el altar y tiene una relación con el templo, ¿no? En el pasaje que estábamos leyendo de Mateo 23, 17 y 19, existe una relación entre el oro y la ofrenda con el altar y el templo, y en esa relación es de que esto es santificado. Esa es una forma que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, esta palabra de santificar o santidad o santo o apartado, ¿no? Estamos viendo algunas formas como el Nuevo Testamento nos presenta esta verdad. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a entender nuestra relación el día de hoy con Dios, ¿no? Entonces, eso quiere decir que tú y yo, mi hermano, somos santos porque estamos en relación con Dios, que es superior y que es mayor, ¿no? Si la ofrenda era santificada porque estaba en relación con el altar y el oro era santificado porque estaba en relación con el templo y el templo era mayor que el oro y el altar era mayor que la ofrenda, esa relación le hacía santo. Quiere decir que tú y yo, nuestras vidas han sido santificadas o son santas porque estamos en relación con Dios, ¿no? O sea, no somos santos por mero cualidades, sino que somos santos por relación. Estamos en relación con Dios, ¿no? Interesante punto de vista que nos muestra acá el Nuevo Testamento, en este caso Jesucristo hablando a los fariseos, ¿no? En el verso capítulo 23 de Mateo, ¿no? Entonces aquí se viene ampliando un tanto más esta idea de santificar o santidad, ¿no? Otra forma que nosotros descubrimos en el Nuevo Testamento de la idea de la santidad o de la santificación, algo que ha sido santificado, algo que ha sido apartado, es por ejemplo el cambio, el Espíritu Santo ayuda a este cambio moral y a este cambio espiritual. En el Nuevo Testamento se enfoca bastante esta verdad de que tú y yo debemos dar testimonio a través de una transformación moral y a través de una transformación espiritual. Por ejemplo, Hebreos, cuando toca este punto, habla de que mediante el sacrificio de Cristo es de que nosotros hemos sido santificados. Vamos a ver Hebreos 2:17, que es lo que nos ayuda a entender Hebreos 2:17, ¿no? Hebreos 2, verso 17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Nosotros hemos sido santificados, hemos sido apartados a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio de nuestro Señor santifica. Nos santifica a nosotros, te santifica a ti, santifica a todos nuestros hermanos. Y no solo es la idea de que hemos sido apartados, sino que ahora nos califica también para el servicio a Dios. De la idea que nos presenta
el libro de Hebreos, una idea global, pudiéramos decir, en cuanto a lo que se refiere todo el libro, ¿no? Es un cambio moral, es un cambio espiritual, porque ahí nos ha capacitado a través del sacrificio de Cristo para el servicio a Dios, ¿no? ¿Y esto cómo se logró? Bueno, Jesucristo fue la propiciación por los pecados, lo que dice Hebreos 2:17. Y si vamos a Hebreos 9:13, Hebreos 9, verso 13, dice: si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿No? Entonces el sacrificio de Cristo es capaz de santificarnos, ¿no? De apartarnos, presentarnos para un servicio a Dios. Dice que nos limpiará de nuestras conciencias de todas las obras muertas. ¿Para qué? Para que sirvamos a un Dios vivo. El sacrificio de Cristo nos santifica, quiere decir que nos capacita, y de ahí, ¿para qué nos capacitó? Para el servicio a Dios. Hay una respuesta que el creyente tiene que dar a esta idea de haber sido santificado por la sangre de Cristo. O sea, no es simplemente de que Cristo vino y te apartó, no, ahora hay una respuesta que tú y yo tenemos que dar, y es el servicio a Dios, porque eso también conlleva la capacitación para servir a nuestro Señor, ¿no? Esta santificación a la misma vez, interesante, en el Nuevo Testamento, no se presenta como un algo que sucedió. La capacitación, déjame aclarar esto, la capacitación para el servicio a Dios no es algo que sucede de una forma instantánea, sino que es una especie de proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque a manera de que nos vamos creciendo en nuestra moralidad y vamos creciendo en nuestra espiritualidad, podremos ser más útiles para el servicio a Dios, ¿no? Fuimos apartados y podemos servirle a Dios, pero la capacitación nos ayuda a que podamos ser más útiles en este servicio a Dios. La santidad en el Nuevo Testamento, déjame aclararte este punto, no es simplemente algo que sucedió, sino que es algo que sucedió, pero que continúa o va en progreso en el creyente. Dios te apartó, pero a la misma vez tu respuesta es seguirte apartando, y el Espíritu Santo nos capacita para que nos sigamos santificando, ¿no? Entonces no es un evento simplemente, sino que ese fue el inicio para una carrera que tú y yo debemos cumplir de santidad, de apartarnos, de tener cambios morales, de tener cambios espirituales, ¿no? Mira lo que dice Hebreos 10, verso 10 y 14, ¿no? En esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hablando de que este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos ha santificado, mira esto, nos ha santificado una vez y para siempre. O sea, tú has sido ya apartado para el servicio a Dios, ¿ok? Pero también se nos muestra este camino, este avanzar que nosotros debemos dar. Verso 14 dice: con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea que la sangre de Cristo ha venido a apartarnos y nos ha hecho y nos ha presentado dignos, digamos así, para el servicio a Dios. Dice el 14, nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, esa es una parte del libro de Hebreos que nos muestra esta idea de la santidad, ¿no? Ahora vamos al verso 14 del capítulo 12. Capítulo 12.
el verso 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y entonces este otro verso nos ayuda a entender esta otra parte de la santificación. Nos dijo que en el sacrificio de Cristo nos había santificado y se había hecho una vez para siempre, ¿no? Y acá en el capítulo 12, verso 14, nos está mostrando algo que tú y yo debemos continuar en la vida. Dice, seguid. Esta idea de seguir quiere decir que tenemos que ir avanzando, procurando, luchando por la paz, estar en paz con todos. ¿Y qué? Debemos buscar también la santidad. O sea que no es simplemente un evento, algo que sucedió y ya no tenemos que hacer nada, sino que es algo que sucedió y está completo, pero tú y yo debemos seguir avanzando en esta santidad. Debemos seguir limpiándonos, por decirlo así, apartándonos. Y dice ahí que sin esa santidad, la cual nadie verá al Señor, ¿no? Interesante doble perspectiva que nos presenta un mismo libro acerca de este punto de la santidad. En otras palabras, tú y yo hemos sido apartados para el Señor, pero a la misma vez tenemos la responsabilidad de continuar esa santidad para poder llegar a la perfección. Obvio, no es solamente a través de tu esfuerzo, sino que es a través del esfuerzo nuestro y la ayuda del Espíritu de Dios y su palabra, ¿no? Muy interesante. Primera de Corintios, vamos a leer qué dice Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. Algo que está diciéndole Pablo a los corintios es de que ellos han sido apartados en quien, en Cristo Jesús. Tú y yo nos santificamos en esta relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, el primer significado de santificación en el Nuevo Testamento es a través de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, a través de la sangre de Cristo, algo que sucedió una vez y para siempre. Este grupo de personas que ahora conocemos como iglesia ha sido apartado para Dios. ¿Ok? Entonces, el otro significado de esta idea de santificación, de lo que más o menos vimos ya en el mismo libro de Hebreos, es este significado de continuar nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, y comienza a dar una serie en este caso dice, apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, y comienza a dar instrucciones en cómo vivir en santidad, ¿no? Pero lo interesante de ese verso 3 está diciendo que la voluntad de Dios es de que nosotros nos santificamos y que nos santifiquemos, o nuestra santificación. Y de ahí dice que os apartéis de. Entonces, este es un acto de la responsabilidad del creyente. La primera parte es aquello que Jesucristo hizo, pero tú y yo también tenemos una parte que hacer en esta idea de santidad. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de santificación, ¿ok? Necesaria también, ¿no? Sin ella no veremos al Señor, dijo la Escritura hace un momento que la habíamos leído, ¿no? El plan de Dios es de que lleguemos nosotros a ser una imagen de su Hijo, ¿no? O sea, que nosotros como creyentes podamos mostrar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer algo que dice Romanos, capítulo 8, verso 28 en adelante. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esta idea de que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo nos está mostrando un proceso que lleva al creyente a convertirse en una imagen de Jesucristo, en una copia, digamos, de Jesucristo. Obvio, no una copia a la perfección, porque Él es el mismo Dios. Pero estamos hablando de este camino de santidad que nosotros debemos avanzar y continuar, ¿no? Así que hay una responsabilidad en nosotros. Efesios 5:26, un verso también bastante interesante. Efesios 5, verso 26. Pablo aquí está hablando acerca de la relación matrimonial. Verso 26, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El verso 26 dice que el Espíritu Santo nos va a ayudar en esta santificación, ¿no? La santificación del creyente por medio de la palabra de verdad, por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios viene y va a ayudarnos a tener esta santidad, o nos va a santificar, ¿no? Efesios 5:26, santificar, habiéndola purificado en el evangelio del agua por la palabra, ¿no? Y aquí está hablando Pablo acerca de la relación matrimonial y la relación de Cristo y la iglesia, pero a la misma vez nos está tocando este tema de la santificación a través de la palabra de Dios, en relación con Cristo Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. Todo lo que tú y yo tenemos para apoyarnos y cumplir esta responsabilidad de andar en santidad. No tenemos excusa, mis hermanos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo, hemos sido ya apartados por Cristo, hemos sido capacitados por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que cumplir la responsabilidad. Esto ha sido muy bueno poder verlo. No es solamente un evento que sucedió y tú ya no tienes que hacer nada. No. Hay una respuesta del creyente que ha sido transformado ante ese llamado, ante esa elección. Al haber sido santificados, hay una respuesta que el creyente hace también, ¿no? Entonces, no esperemos, mis hermanos, de que sea Dios únicamente el que nos purifique en totalidad sin nosotros hacer ningún esfuerzo. Ok, y aquí esto lo digo con cuidado. Tampoco podemos gloriarnos de que a través de nuestro esfuerzo nosotros pudimos hacer cambios en nuestra vida moral y espiritual. No, porque eso se dio a través del Espíritu de Dios que habita en nosotros, ¿no? O sea, hay un juego ahí y lo que Dios hace es involucrarnos en el proceso donde tú y yo tengamos responsabilidades obvias, pero a la misma vez veamos que esas responsabilidades nacen porque algo Él puso en nosotros primero. Como decía Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él dio algo y entonces el ser humano, el creyente, responde ante eso que ha recibido de parte de Dios y cumple la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, ¿por qué cumplimos la voluntad del Señor? No porque somos buenas personas, sino porque es la respuesta que damos por lo que Él ya ha hecho por nosotros, ¿no? Si Él no hubiera hecho nada por nosotros, nosotros no haríamos absolutamente nada. Recuerda que de Él es el querer como el hacer. Él es el que pone eso en el creyente también, ¿no? No se espera, de que Dios produzca a este santo de una forma instantánea, sino que el creyente gradualmente vaya avanzando en gracia con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Si Dios hiciera todo el trabajo, el creyente sería una especie de robot sin nada de moralidad, porque simplemente está dejando que Dios haga todo en él, ¿no?
Sin embargo, nos está invitando a que seamos parte de este proceso de santificación, ¿no? Gálatas 5 nos exhorta a eso, Pablo en Gálatas 5 nos exhorta a eso, y también nos exhorta a eso en Romanos 7 y en Romanos 8. La santificación no se obtiene por pequeñas secciones en base al esfuerzo que tú y yo hacemos. O sea, yo me esfuerzo para ser santo, entonces Dios me da un poquito más de santidad. No es esa la manera en que la palabra de Dios nos lo enseña, pero sí nos muestra de que hay un progreso, de que hay una progresión también en los logros morales que nosotros podemos ver en nuestra vida. Pero a la misma vez tenemos que ser capaces de ver de que esa es una obra misteriosa que está haciendo nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo en nosotros. Tú te esfuerzas, pero la transformación la está haciendo el Espíritu Santo dentro de ti, ¿no? O sea, no es nuestra la obra de santificación. No es únicamente de Dios y nosotros no hacer nada, esperar que lo haga todo. Es una cooperación, es una participación. No quiere decir esto que Dios no lo pueda hacer. No. Es de que somos parte de esto tan bonito que Dios está haciendo, que nos invita a colaborar. Pablo en una ocasión dijo que éramos colaboradores con el Señor, ¿no? Entonces Dios Espíritu, está obrando mediante el reconocimiento que tenemos de esta verdad y de esta voluntad de Dios. El creyente va respondiendo en amor y el resultado es ir llegando a esta madurez espiritual que se va expresando a través del cumplimiento de la ley del amor que Dios ha sembrado en el corazón. Entonces, todo esto viene a traer gloria a Dios porque Él es el que está haciendo la obra, pero también hay algo, una parte que tú y yo tenemos que hacer. Y eso lo hacemos en obediencia a lo que Él ya ha sembrado en mi corazón. No sé si todo este trabalenguas quedó un tanto claro, pero en resumidos puntos pudiéramos decir que la santificación o la santidad lo que se refiere es algo que es apartado para un servicio especial, y en este caso estamos hablando de un servicio a Dios, más que todo en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento se está enfocando en aquella transformación interior de la persona, donde no es simplemente rituales externos, sino que la vida del creyente tiene que dar testimonio a través de la transformación moral y espiritual, ¿no? Ha sido llamado, ha sido apartado, y ahora este creyente que ha sido apartado responde con responsabilidad, válgame la redundancia, santificándose también, apoyado de la palabra, apoyado del Espíritu de Dios, reconociéndose como santificado en la sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y así el creyente va creciendo en amor, así el creyente va creciendo en verdad, reconociendo la verdad, la voluntad y la dirección que Dios le está dando, y así está llegando a este punto de madurez, cumpliendo aquello que se nos pidió: sean perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto, ¿no? Así que espero que hayamos podido conocer un poquito más acerca de esta palabra que encontramos muchas veces en la Escritura: la santidad, la santificación, lo que es ser hechos santos, donde es algo que sucedió, pero es algo que continúa sucediendo, pudiéramos nosotros decir, ¿ok? Así que espero que hayamos aprendido algo. Si te pareció este video interesante, pues compártelo, dale un like, déjale saber a tus familiares, a tus amistades a través de tus redes sociales de que aquí hay un bonito tema que se puede escuchar, ¿no? Así que espero que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ten en tus oraciones a mi esposa. Gracias a Dios la sanidad estamos viendo que cada día es mejor, es más, está más clara. Se está sintiendo mucho mejor, la voz ya le está regresando bastante, así que muy pronto la veremos ya en su vida habitual, como la hemos conocido, ¿no? Cierra ahí tus ojos, mi hermano, mi hermana, que nos despediremos con una oración.
Padre, te damos gracias porque a través de tu sacrificio, a través de tu sangre derramada, a nosotros como iglesia nos has apartado, nos has santificado. Estamos aparte para ti, para gloria tuya. También nos enseñaste de que nuestra vida da testimonio de que tú eres santo. Ayúdanos a no fallar en cuanto a nuestro testimonio, para que el mundo sepa de que tú eres santo y de que tú te santificas en tu pueblo. Gracias porque nos dejaste tu palabra que nos santifica. Nos dejaste a tu Espíritu Santo también que nos ayuda en el progreso y en el proceso de la santidad y santificación. Entendemos que somos apartados, pero entendemos que debemos continuar en la santificación. Debemos seguir buscando la perfección, llegando a la madurez. Fortalécenos, Señor, y danos sabiduría. Y que nuestro amor manifestado en obediencia dé testimonio no solo de que somos santos, sino de que tú eres un Dios santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Bendiciones, que descanses, feliz noche, que recobres fuerzas, que el día de mañana enfrentes el día como viene, porque cada día trae su propio afán. Así que nos veremos por acá el viernes a las 7 con la ayuda de Dios y estaremos estudiando el libro de Hebreos. No te olvides darle un like al video, compartirlo en las redes sociales y viernes a las 7 y domingo a las 2 de la tarde. Te cuidas mucho, que Dios te bendiga, te amamos en el amor del Señor Jesús. Bye.